La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Hermanas, qué precioso es poder tener nuevamente la oportunidad de compartir junto a ustedes, mis queridas hermanas de la Argentina en muchos casos, pero yo sé que también hay hermanas de otros países y de Bolivia también, así que un saludo para ustedes en este día podríamos decir, de Sábado Santo que el Señor nos ha convocado. Eh, por favor, Mónica, si puedes empezar con las presentaciones, hermanas. En este tiempo vamos a estar viendo el día 6 de la creación, el día en el que Dios creó a los animales y al hombre, ¿no? Entonces, ahí está el inicio de la raza humana. Es un estudio muy lindo que nos va a llevar a analizar que muchas veces nosotras no consideramos aspectos que los tenemos intrínsecos en nuestro ser como parte de ese diseño divino que es ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Para ello, hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 1, y vamos a leer, ¿no? Antes de empezar con las presentaciones, cada una puede abrir su Biblia, y en el versículo 26, ya en la recta final de este capítulo acerca de la creación, el Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Que Dios bendiga su palabra. Hermanas, hasta ahora hemos venido estudiando cada uno de los días de la creación, y ya llegando al último día del trabajo que Dios estaba haciendo a favor de nosotros,
vemos la creación de los animales. Por eso es que, pasamos por favor, en este día, hermanas, el Señor va a hacer, ¿no? Podríamos decir, lo último que su creación, la cúspide de su creación, que va a ser el hombre, necesita. Y en este caso son los animales. Ya había separado la luz de la oscuridad, las aguas, la tierra de las aguas, ya había provisto para él, ¿no es cierto?, todo lo que era las plantas, los animales acuáticos, y ahora, ¿no? En esta versión, que es una versión más, podríamos decir, actual, de la traducción, ¿no es cierto?, del lenguaje actual, la TLA, nos describe de manera más sencilla, por eso yo he querido compartir el texto como está en esa traducción, y dice: dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, ¿no? Animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. O sea, con solo el poder de la palabra de Dios, eso fue hecho. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Todo cuanto Dios puso en su corazón, en su mente, se plasmó con solamente él emitir la orden. Ahora, nuestro planeta Tierra, hermanas, ¿no? No, todavía no pasamos, por favor. Nuestro planeta Tierra, ¿no? Tiene las condiciones óptimas, hermanas, ¿no? Hasta ahora estamos viendo cómo Dios paso a paso está formando, ¿no? El hábitat del ser humano, y debemos recordar y entender de que nuestro planeta donde habitamos tiene los elementos necesarios, óptimos, como son la luz solar, ¿no?, el agua y el oxígeno, que permiten albergar vida, ¿no? Vida. Y hasta ahora ya estamos viendo esto cuando el Señor, mmm, a la orden de su voz, da vida a estos animales que van a estar sobre la faz de la tierra, ¿no? Ahora sí, por favor, Mónica, la pregunta podría ser para mí, que estoy estudiando, ¿no?, la creación: ¿cuántas especies de animales habitarán en la tierra? ¿Cuántas serán? ¿No? ¿Será que se las puede contar y decir por una cifra, ¿no? 1 millón de especies? No, hermana, ¿sabe? Si nosotros analizamos, ¿no?, el planeta tiene, ¿no?, una proporción aproximada de 70% de agua entre océanos, mares, ríos, y un 30% de superficie terrestre. Y saben, hermanas, aunque ustedes no lo crean, que para mí también ha sido algo que tal vez me llamó, así me sorprendió en gran medida, porque aún el planeta no ha sido, podríamos decir, estudiado a cabalidad, un 100%. El planeta todavía tiene extensiones, tanto en el agua, o sea, acuáticas y terrestres, que todavía no han sido exploradas, ¿no? Entonces, aún hay mucho por conocer, hermanas. Hay proporciones grandes, ¿no? Y es análisis que yo veía, en el que, por decirles, de las especies de los hongos, solamente, ¿no?, en hongos, hablando de plantas, de 89,000 especies que se podría dar fruto de un estudio de análisis, de tipo de suelo, toda esa cadena que tiene en su ADN, es un honguito, se puede deducir cuántos millones de especies puede haber.
Y de esas millones de especies, solamente se conoce un 10 a 20%. O sea que aún hay mucho por descubrir, hermanas, ¿no? Entonces, eh, solo el 5%, hermanas, de la superficie acuática, podríamos decir, perdón, de las aguas, se ha estudiado. ¿No? Y hay muchos tesoros que aún el hombre no ha encontrado en cuanto a especies acuáticas se refiere. Y lo mismo, hermanas, en la superficie terrestre. Si bien no es muy grande, no se ha alcanzado el 100%, está por el 90%. Aún hay un espacio considerable por estudiar, por conocer, ¿no? Entonces, existen tierras vírgenes, hermanas. Hay, y nosotros como Bolivia, que tenemos de alguna manera una conexión con la zona amazónica, hay lugares por los Tirnis y todas esas regiones cálidas que circunscriben, ¿no?, a lo que es el río Amazonas, eh, lugares que no se ha podido penetrar, ¿no? Debido a que es una selva virgen, no hay caminos, no hay manera de poderla explorar, ¿no? Entonces, hay todavía, ¿no?, lugares que nos tocan, ¿no es cierto? O sea, dejar que en algún momento, ¿no?, se den a conocer a través de investigaciones, estudios. Entonces, no podemos decir a cabalidad, hermanas, cuántas especies de animales ha creado Dios. Hay todavía algo pendiente, podríamos decir. Avanzamos. Entonces, en ese sentido, lo que conocemos como la creación de los animales de parte de Dios, lo hemos llevado muchas veces en biología, ¿no? En secundaria, y la clasificación que puede ser de diferente índole, la básica es de animales vertebrados e invertebrados, ¿no? Entonces, dentro de esos animales vertebrados, Dios creó a los mamíferos, a las aves, los peces, los anfibios y los reptiles, ¿no? Entonces, ahí están aquellos que tienen esa estructura ósea que les permite, ¿no?, diferenciarse de los invertebrados, que son los anélidos, los artrópodos, equinodermos, moluscos, poríferos, que eso sí que es una clasificación de los animales que no tienen la estructura ósea, pero que es un sinfín de especies, ¿no?, que para muchas de nosotras desconocidas, ¿no? Pero también a los animales que creó Dios los podemos clasificar, hermanas, por su hábitat, ¿no? Algunos viven en el mar y ahí podemos encontrar a las ballenas, los delfines y, bueno, los que tienen mar, ¿no? Bolivia no tiene mar, así que muy poco conocemos. Sí, de los peces pequeños de lagos y ríos, ¿no? Entonces, animales terrestres que realmente cada vez descubren una nueva especie de ave que se diferencia de otra por el color, por el tono de su plumaje. Es increíble la mente de Dios para poder crear cada una de las especies, hermana, ¿no? Entonces, hay algunos que los podríamos clasificar también por la forma en que nacen, ¿no? Unos del huevo, ¿no es cierto?, los ovíparos, y los otros del vientre, ¿no?, materno, donde están todos aquellos vivíparos. Hermanos, en gran medida el Señor nos ha sorprendido cuando tuvo a bien en su mente y en su corazón que el hombre pueda disfrutar de esta especie animal que iba a ser, ¿no?, parte del sustento, ¿no?, de la vida del hombre. Avanzamos, por favor. Y algunas curiosidades de los animales, hermanas, que hay un sinfín de datos que llaman la atención, y eso lo he querido poner a algunos, nada más.
Por ejemplo, tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad del jaguar. Hermanas, este animal es tan veloz que puede llegar a alcanzar 115 kilómetros por hora ¿no es cierto?, en una persecución a su presa. Y yo me ponía a pensar, qué rápido que corre. Yo he venido en mi movilidad a Uyuni y no, hermanas, yo 80 kilómetros por hora es lo máximo, por tanta curva y cosas que hay, ¿no? Entonces, pero yo sé que hay personas que tienen unas movilidades 0 kilómetros y que van más que el jaguar, pero miren como animal qué velocidad más tremenda, ¿no? Entonces llama la atención cómo Dios le ha dado esa característica. Seguramente Él ha pensado en su necesidad, ¿no? ¿Quiénes iban a ser sus presas? Que no iba a ser una tarea fácil para este animal alcanzarlas y por eso le ha dado esa característica, el animal más veloz. Luego, el animal más grande le encontramos en los mares, ¿no? La ballena azul. Hermanas, yo mido 1,65, por decirles ya, 2 metros. La ballena azul, y cada una puede pensar en su tamaño, mide 30 metros. Imagínense lo grande que es este animal oceánico que realmente es enorme, hermana, ¿sabes? No sé si algún día tendré la oportunidad de ver en vivo y en directo. Por de pronto sería ir a un lugar que tenga mar, pero qué grande es este monstruo marino, ¿no? Enorme, hermana. No sé qué les puede venir a la memoria, algo que tenga ese tamaño, 30 metros. Ahora, hermanas, uno de los animales que vive más años había sido la tortuga. Qué interesante, yo no sabía, pero y debe ser tan lento que va, que creo que hasta los años le pasan por encima lentamente que no le afectan. Pero la tortuga puede llegar a vivir más de 100 años. Uy, algunos alcanzan hasta 200, hermanas, pero yo quiero poner un promedio, ¿no? Entonces, lo que me ha llamado la atención es el animal más peligroso. Yo decía, será no sé, un león, no sé. ¿Saben cuál es el animal más peligroso? El mosquito. Qué cosa, ¿no? O sea, ¿cómo, hermana? Sí, ¿saben por qué es el animal más peligroso? Porque transmite, contagia enfermedades mortales como la malaria, el dengue. Y entonces, por ese contagio llega a cobrarse vidas a nivel mundial. Más de 70,000 personas mueren por el contagio de parte de este mosquito, ¿no? Que transmite ese tipo de enfermedades. Así que cuidémonos del mosquito porque es el animal más peligroso. Hermanas, Dios, al crear a los animales, pensó en cada una de nosotras, ¿no? Y necesitábamos tener un medio de sustento. Y para eso Él nos ha provisto, ¿no?, de un sinfín de especies que nos proveen, entre otras cosas, alimentos, ¿no? Alimentos como leche, mantequilla, su misma carne, los huevos, que tanto bien nos hace, ¿no? A nuestra salud, a nuestro mantenimiento en diferentes etapas, ¿no? Hay algunas que ya no podemos disfrutar tanto de la leche, ¿no? Entonces, pero los niños cuánto necesitan, ¿no? Para crecer, para desarrollar huesos firmes, duros. Entonces, el Señor pensó en nosotros y nos ha provisto, ¿no? Esos animales que tanto bien hacen a nuestra alimentación. Y no solo eso, hermanas, también el Señor nos ha provisto los animales para poder
obtener el abrigo, ¿no? Lo que necesitamos para poder cubrirnos de las inclemencias del tiempo, ¿no? Cubrir nuestro cuerpo como tal, ¿no? A través de la lana de las ovejas, incluso del gusano de seda, ¿no? ¿Cuántas podemos disfrutar de prendas súper delgadas gracias a eso, ¿no? A ese trabajo de un gusanito que nos da su seda. También tenemos el cuero, ¿no? De varios de ellos con los que podemos obtener zapatos que resguarden nuestros pies y accesorios como bolsones, cinturones y tantas otras cosas. Se dan cuenta, hermanas, que Dios pensó en nuestras necesidades, pensó en lo que iban a necesitar su creación cúspide. Cuán bueno es Dios, hermanas, al poder diseñar cada uno de los animales con sus diferentes características para el beneficio de sus hijos, ¿no? De su creación. Entonces, avanzamos. De esa manera es que podemos ver que Dios continúa con su obra maestra y ya llegando al clímax de su obra, en el versículo 26 dice, al ver Dios tal belleza de su creación, de los animales, ¿no? Dijo, hagamos ahora al ser humano que domine a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, eso es, ¿no? A su imagen y semejanza. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los seres vivos que se arrastran sobre el suelo. Hermanas, cuando pensamos en esto, y es el tema que llama poderosamente nuestra atención, el Señor, para poder el hombre cumplir esta tarea que Él le estaba asignando, pensó y dijo, Él tiene que ser creado a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿no? Tal como somos. Entonces, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tuvo a bien pensar en quién podía representarles en la tierra de tal modo que no era como ellos, pero sí podía reflejar su ser. Y ello, hermanas, está dado a través, ¿no? De la creación del hombre con capacidades, ¿no? Atributos que son de Dios, pero que nos han sido dados de manera divina por encima del resto de la creación. Y saben, podríamos hablar mucho, mucho, profundizar en esta verdad, pero he querido agrupar, ¿no? Algunos de los atributos de Dios, de tal modo que lo podamos aplicar a nuestra vida y entender que eso es de Dios como regalo inherente a nuestro diseño. Los primeros atributos que quisiera compartir con ustedes está que Dios tiene, ¿no? Una mente, tiene emociones,
sentimientos y voluntad, ¿no? Necesariamente toda la creación es la manera en que Dios ha plasmado su mente, que le llevó en un momento a tomar la decisión de dar vida al planeta Tierra, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotras tenemos la capacidad de pensar, ¿no? De pensar, de sentir emociones, de desarrollar sentimientos, y tenemos la voluntad, ¿no? Para poner por obra todo cuanto pensamos, hermanos, ¿sí o no? Eso es de parte del Señor. Y podemos ver que en Proverbios 23:7, por ejemplo, dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuántas veces nosotros podemos evaluarnos a nosotras mismas y ver, realmente estoy viviendo como Dios quiere y tiene el propósito para mi vida? ¿O me estoy desviando de ese fin por el cual Dios me ha dado vida? ¿Mm? Es por eso que nosotras como hijas de Dios, hermanas, como hijas de Dios, ¿no? Debemos anhelar tener la mente de Cristo, hermanas. Y en 1 Corintios 2:16 vamos a leer que eso es algo que nos ha sido dado, pero que muchas veces nosotros lo hemos descuidado y no consideramos cuánto bien nos hace, ¿no? Cuánto bien nos hace. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotras, podríamos decir, tenemos la mente de Cristo. Hermanas, a través de cultivar nuestra relación con Dios, podemos disfrutar de esa forma de pensar que Dios nos ha puesto a través de su Espíritu Santo cuando le hemos conocido, para que sea esta mente, estos pensamientos que guíen esas emociones que yo tengo, esos sentimientos que me lleven a su obediencia, a rendir mi voluntad a Él. Entonces, hermanas, cuánto bien nos haría apropiarnos de esa verdad, que nosotras tenemos esa capacidad dada por Dios para poder rendirnos a Él, sujetarnos a su voluntad. Él tiene un propósito para nuestras vidas, hermanos. Ahora, otras características, hermanas, atributos que el Señor nos ha dado, ¿no? Dios tiene una existencia, Él existe. Dios tiene vida, Él es la vida y Dios es eterno, ¿no? Hermanas, nosotras existimos por la voluntad de Dios. Desde el momento que Él nos da vida, existimos y a partir de ello entendemos el diseño de Dios cuando como mujeres tenemos el privilegio de engendrar vida dentro de nosotras, en muchos casos, y dar a luz un nuevo ser. Disfrutamos de esa imagen de Dios reflejada en nuestra vida. A diferencia de Dios, que es eterno, que no tiene principio ni fin, nosotras sí tenemos un inicio, ¿no? Tenemos un inicio de vida cuando nacemos, pero saben, tenemos un alma inmortal, ¿no?
porque después que partamos o no de este mundo, ¿no? Está establecido que sus redimidos viviremos eternamente con Él. Y quienes le rechazan van a experimentar una muerte eterna de sufrimiento. Por eso es que, hermanas, si vemos Eclesiastés, por favor, vayamos a Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo advierte que todo tiene su tiempo y el hombre tiene en su corazón sembrado el concepto, ¿no? de la eternidad, pero no lo comprende, lejos de Dios no lo comprende. Entonces, nosotras tenemos que tener en cuenta de que aun cuando una persona no escuche o no tome la decisión de aceptar ese regalo de salvación, Dios ya puso en su corazón algo que se llama conciencia, que le habla de la existencia de un ser que ha creado, ¿no? Y que es eterno, pero que muchas veces la necedad del hombre acalla esa voz de la conciencia y rechaza el amor de Dios para con su vida, ¿no? Entonces, hermanas, estos atributos respecto a la existencia de Dios nos da a entender de que nosotras somos la imagen de Dios, tenemos la imagen de Dios por quienes somos, como existimos, como el Señor nos ha dado vida. No es una casualidad, no, muchas veces personas llegan a herir cuando pueden inferir palabras tan dolorosas como que por qué he nacido o por qué tuviste que nacer, por tu culpa he tenido que tomar la decisión de unirme a esta persona que me hace sufrir. ¿Cuántas veces podemos pensar de que el don de la vida es algo que está en control del ser humano, cuando en realidad, hermanas, en el tiempo de Dios, Él decide dar vida y Él nos ha dado vida. Hermanas, avanzando, otros atributos que nos permiten ver la imagen de Dios reflejada en nuestras vidas es el hecho de que Dios es un Dios creador, es un Dios inteligente y es un Dios relacional. Y esto lo demuestra las diferentes áreas del conocimiento que el hombre ha desarrollado. Revelan estas áreas cuán grande es nuestro Dios, que nos ha otorgado una creatividad tal, una inteligencia tal, que no tiene límites. No tiene límites. Por eso ahora nosotros podemos estar conectadas desde Bolivia hasta la Argentina, hasta Ecuador, hasta el otro lado del océano, a través de todo lo que el Señor ha permitido, ¿no? Que el hombre desarrolle fruto de la inteligencia que Él mismo posee y que nos ha dado.
Y es precioso tener un corazón agradecido por ello, porque cuánto bien ha hecho el avance de la tecnología, pero también cómo muchas veces esta inteligencia, ¿no?, es usada para mal, ¿no?, para hacer daño a las personas. Pero nosotros leamos Romanos 1:20 para poder entender cuál es el propósito. Dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por medio de lo que Dios ha creado, hermanas, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que nadie tiene excusa, hermana, nadie tiene excusa. Como hijas de Dios, hermanas, nuestro mayor anhelo debe ser construir día a día nuestra relación con Él, con nuestro Dios. Él es un Dios que tuvo a bien pensar en la creación del hombre para poder tener un objeto de amor a quien demostrar todo cuanto Él es y todo cuanto Él puede hacer, ¿no? Entonces, Él se revela a nosotras a través de su palabra. Es el medio a través del cual nosotros podemos desarrollar una intimidad y llegarlo a amar por quien Él es, porque nosotras no podemos amar a alguien que no conocemos. Es más, ni siquiera podemos servir a alguien que no conocemos. Hermanas, nosotras tenemos la forma de comunicarnos con Él a través de la oración. Él nos escucha, Él nos oye. Él ha diseñado de tal modo al ser humano que también sienta ese vacío en su corazón, ¿no? Que muchas veces es llenado mm, con logros académicos, puede ser, con riqueza, con fama, con fortuna, todo lo que el mundo ofrece para llenar ese vacío que solamente tiene la forma de Dios y que solamente puede ser llenado por Él para poder nosotras entender el propósito por el cual el Señor tuvo a bien darnos vida. Qué precioso es entender esto, hermanas, que cada uno de estos atributos que son parte de Dios, que son parte de su persona, vienen dados intrínsecamente en nuestra vida para poder buscarlo a Él y para poder relacionarlo de manera personal. Entonces, hermanas, el Señor nos ha dado muchos más atributos. Estoy compartiendo los que me llevan a poder entender el propósito espiritual por el cual Dios nos ha creado, pero hay otros más que se reflejan en cada una de nosotras como mujeres y en los varones como varones. Por ejemplo, uno de ellos para los varones podría ser el hecho de que Dios es un Dios protector, proveedor. Y el hombre ha sido diseñado y refleja esa imagen cuando se hace responsable de sustentar, esforzarse y trabajar para poder cumplir el rol de su diseño, tal como Dios le ha hecho con esas capacidades, ¿no?
Y si nosotros podemos analizar un poco este diseño, entendemos que hoy más que nunca este diseño está siendo atacado por la ideología de género, donde están poniendo en duda el rol de cada uno de los géneros, añadiendo un sinfín de otros géneros que al final lo único que traen a la vida de las personas es confusión. Y es muy triste. Pero avancemos y entendemos que no solamente Dios le dio, le creó al hombre para poder reflejar su imagen, sino también Dios le dio una responsabilidad a este ser creado a su imagen y semejanza. Tenía que cumplir un rol muy importante. Y en el versículo 29 dice, también les dijo Dios, ¿no? Ya que son mi imagen, ¿qué tienen que hacer? Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla, a todo árbol que da fruto, todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche, ¿no? Entonces, terminando ya el capítulo 1 de la creación, a su máximo, podríamos decir, a la cúspide de su creación, que ha sido el hombre como tal, que refleja su imagen en esta tierra, la imagen de un Dios divino, le da esta responsabilidad de sojuzgar la tierra. Y esto está relacionado con el cuidado que debe tener, ¿no? Perdón, el cuidado que debe tener para no destruir, ¿no? Y hacer que todo cuanto está bajo su dominio, bajo su responsabilidad, sea fructífero y que beneficie a la raza humana. Y en este sentido podemos ver que el hombre ha llevado adelante formas creativas, innovadoras, ¿no? Para poder cumplir esa misión. Y uno de los ejemplos es el hecho de que en lugares desérticos donde no hay, ¿no es cierto?, vegetación, donde el agua es escasa, ¿no? Como es el Medio Oriente, cómo es que, ¿no?, el hombre con la inteligencia dada por Dios, ¿no?, ha desarrollado una agricultura que, ¿no?, pueda permitir el sustento de muchas poblaciones, ciudades que viven en estas zonas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo el Señor ha permitido que el hombre cumpla, ¿no?, con ese rol. Y otros ejemplos más que podemos dar de cómo el hombre está cumpliendo ese rol, poniendo leyes, poniendo, ¿no?, normas que restrinjan, ¿no?, el uso y el abuso de muchas, podríamos decir, riquezas naturales que muchas regiones tienen. Pero lamentablemente también, hermanas, se da el otro extremo, donde, ¿no?, debido a que hay, ¿no?, en el corazón del hombre, ¿no?, hay egoísmo, las acciones, ¿no?, pecaminosas, egocéntricas, ¿no?, ha llevado a la destrucción del planeta y al daño del medio ambiente, ¿no? Y esto podemos ver en regiones donde se queman bosques, se talan bosques, ¿no?, donde empresas contaminan las aguas y los mares, y cómo los seres vivos, o sea, van, ¿no?, emigrando a otras, migrando a otras regiones. ¿Todo por qué?
por la angurria, ¿no? de riqueza del hombre que no le importa, ¿no? No le importa cumplir ese rol, ¿no? O sea, para ellos incluso desconocen esta responsabilidad que tenemos como raza humana. Ahora, no es que tampoco hay, y yo sé, hay colectivos que no debes, que no debes comer animales, que no debes comer verduras, que todo tiene vida. Esos son extremos que no, definitivamente salen de lo que es el plan de Dios, el diseño de Dios para su creación, hermanas. Entonces, nosotras mismas, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación dentro de nuestros hogares, ¿no? ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado? ¿No? Cómo estamos administrando lo que Él ha puesto bajo nuestro cuidado, empezando por nuestra familia, el cuidado de nuestros hijos, viendo las necesidades que ellos tienen, cómo les vamos a satisfacer, cómo es que nosotras tenemos que valorar el esfuerzo que nuestro esposo hace al traer el sustento o que nosotras mismas tal vez en muchos casos nos cuesta obtener, pero que nosotras delante del Señor, el Señor nos ha llamado a ser administradoras, ¿no? Y poder contribuir de esa manera al diseño de Dios para nuestra familia, para nuestra vida, ¿no, hermanas? Entonces, qué precioso es entender que todo ello nos lleva a que como diseño, ¿no? de Dios, como imagen de Dios reflejadas, un día, y esta es la esperanza gloriosa que tenemos, un día seremos semejantes, igualitos a Él. Qué lindo, me gustó mucho lo que dice Primera Juan, y lo vamos a leer. Primera Juan 3:2 dice, permítanme hermanas, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día, hermanas, nosotras vamos, que hemos confiado en el Señor, ¿no? Por su obra perfecta, no por nada que yo haya hecho. Y eso es lo que estamos recordando en este tiempo, ¿no? de Semana Santa, ¿no? Lo que el Señor ha hecho a favor del hombre para que un día, ¿no? por una decisión nuestra hayamos recibido ese regalo de la salvación que Cristo proveyó a través de su muerte en aquella cruz del Calvario, otorgándonos redención, y por su muerte fuimos redimidos de la paga del pecado, hermanas, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y hermanas, no solamente ello, sino que Él nos ha dado el poder de su Espíritu para que nosotras podamos andar en una vida en santidad. Y Gálatas 2:20 nos habla acerca de eso, cuando nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es ese poder que nos puede llevar a vivir una vida en santidad para con Él y cumplir con ese propósito por el cual Dios nos ha creado, de un día ser glorificados
al estar en su presencia, y esa es la esperanza que nosotros tenemos de verle a Él cara a cara, libres de la presencia del pecado, libres de este peso que nos agobia, y estar delante de Él y ser semejantes a Él. Hermanos, es precioso poder entender el propósito por el cual Dios nos ha creado, que sea un tiempo de reflexión, ¿no? Al pensar que como imagen de Dios estoy cumpliendo el rol por el cual Dios me ha llamado, ¿no? Para glorificarle a Él, para vivir por Él. Ese que sea nuestro pensamiento al terminar este tiempo. Muchas gracias, hermanas. Bendiciones.